Pero vean ustedes, les anunciábamos, ayer descubrimos en este programa que la magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, que es ponente del auto en el que dice que es perfectamente democrático ir a la vivienda de alguien y acosarle de tal manera que no puedan salir a pasear a su hijo, y les enseñábamos este auto con todas las frases magistrales, pero magistrales digo para pasar a los anales de la antología, desde mi punto de vista, del disparate, del sentido común lo es, del jurídico no lo sé. Pues bien, esta juez resulta que fue asesora del ministro Belloc, de la ministra Viviana Aído y del ministro también Juan Fernando López Aguilar. ¿Y qué pasó cuando era ministra de Viviana Aído? Que la entrevistó una radio de Internet, una radio de Sudamérica, de Internet. Y nosotros ayer encontrábamos esa entrevista y descubríamos que a esta señora, que entonces no era juez, era asesora de la ministra Aído, le parecía una barbaridad que las organizaciones Provida, como Hazte Oír y otras, con sus peligrosísimos niños en los hombros y globitos, fueran al pueblo natal de Viviana Aído, entonces ministra, porque no les gustaba la ley del aborto. Una manifestación autorizada en la plaza del pueblo, no a las puertas de la vivienda de Viviana Aído, en la plaza del pueblo. Y le parecía un ataque personal sin precedentes a una ministra. Les pido que vean el vídeo que les ha preparado, exponiéndoselo todo divinamente, Marta García Bruno. Pero ha habido grupos, lamentablemente lo tengo que decir, que han hecho esta tarea muy complicada. Han hecho manifestaciones en su pueblo, han visitado la casa de sus padres, han hablado y la han insultado frente a sus profesores, a su comunidad, como nunca en la vida se había atacado personalmente a un ministro del Gobierno de España. El tipo de ataques que además soporta diariamente son ataques que pretenden ridiculizarla en su persona, porque se pretende ridiculizar las políticas de igualdad, lo cual es absolutamente tremendo. Pero ella lo soporta con una entereza extraordinaria para lo que recibe, ¿no? Aquí o en el Congreso es donde se me pueden, o creo yo, se me deben hacer las preguntas, incluso manifestar los malestares. Mi casa es otro terreno, es el de mi vida personal y sobre todo el de mi familia. A ver, por si ustedes no lo podían leer, esas frases que yo he subrayado del auto, de la página 6, del auto cuya ponente es Isabel Valdecabres, hay otros dos magistrados porque es una sala quienes firman este auto, pues bien, esas frases dicen, este párrafo, que las frases empleadas, los gritos proferidos o los carteles que portaban los manifestantes, esos manifestantes que están ustedes oyendo gritar cosas como las que están oyendo o van a oír ustedes ahora, denunciaban la decisión política del PP de votar en contra de la iniciativa legislativa popular auspiciada por la plataforma en materia de desahucios y pretendían informar a la opinión pública sobre ello. Dice la juez que estas frases lo que pretenden es informar a la opinión pública sobre una actividad o una legislación del Partido Popular. Se les llama fascistas, terroristas, eso es informar al pueblo, ¿no? Y dice, por lo tanto, que esto es un mecanismo perfectamente democrático de la pluralidad y la libertad de expresión. Esto es lo que ha afirmado una juez. Está con nosotros el magistrado emérito del Tribunal Constitucional, Rafael Mendizábal, al que yo le pregunto. Muy buenas tardes, señor Mendizábal. Buenas tardes. ¿Qué le parece este párrafo de este auto que legaliza el acoso a las viviendas particulares de políticos? ¿Qué le parece? Pues muy digno del auto en su conjunto. Es un auto que no pasará a la historia de la buena jurisprudencia, eso es seguro, y está lleno de dislates y de tergiversaciones.
se tergiversa totalmente. El derecho de reunión, el derecho de manifestación es un derecho fundamental, pero como todos los derechos es un derecho que está sometido a la ley, por supuesto, a la propia Constitución, y además que, como ha dicho el Tribunal Constitucional muy gráficamente, todos los derechos fundamentales limitan con los demás derechos y los derechos de los demás. Entonces, esa manía de ampliar derechos arbitrariamente, artificialmente, no se sostiene en pie. El derecho de manifestación fue infringido, esa manifestación era ilegal, no se había comunicado ni cuándo, ni dónde, ni la duración, como exige una ley orgánica. Y aparte de eso tenía... A partir de ahí hemos analizado, y me gustaría también hacerlo con usted, porque dice que el hecho de que el marido de la vicepresidenta, pero podía ser cualquier persona, que quisiera salir con su bebé a la calle, que no se vio vulnerado ningún tipo de derecho, porque como no llegó a bajar, pues no se produjo ni amenazas ni nada, y que por lo tanto no se vulneró ningún derecho ni a la intimidad, no hubo violación de ningún tipo de derecho. Me gustaría preguntarle, antes de entrar en este tipo de detalles, el hecho de que personas que han estado en la política luego pasen a la judicatura y puedan decir una cosa y la contraria, como hemos visto aquí con el caso de esta hoy jueza de la Audiencia Provincial. En el caso de la señora Ido, van a la Plaza del Pueblo, una manifestación legal, y dice que es un ataque gravísimo personal que no tiene precedentes. Y sin embargo, ir a la casa, a la vivienda particular de la vicepresidenta del Gobierno, le parece una expresión perfectamente democrática y que no se comete ninguna tropelía. Bueno, el decir una cosa ahora y otra después no es privativa de los juristas que pasan a ser jueces. Se da en todas las profesiones. Yo he presidido en varias ocasiones los tribunales de acceso a la judicatura que juzgan no solamente a los opositores, a los que hacen la oposición tradicional, sino también a los que se llaman juristas del tercero y cuarto turno. Y la verdad es que, bueno, he salido muy satisfecho de todos ellos. Luego, de vez en cuando, pues no puedes estar tan orgulloso de haber acertado. No sé si a esta chica, y digo chica sin desmerecerla por comparación con mi edad, si a esta señora sí, la aprobé yo, la aprobé otro, pero lo que está claro es que no sabe derecho. Es ahora, en este momento... O si sabe que me gustaría, casi me gustaría pensar que sabía derecho cuando aprobó, y si sabe, está haciendo de un truco que fue inventado en Italia, creo que fue el uso alternativo del derecho, la interpretación alternativa del derecho, que es contemporánea, tiene un origen marxista, un origen comunista, es contemporánea del eurocomunismo y de todas estas técnicas que, visto el descrédito del estalinismo, utilizó el Partido Comunista en Europa. Pero esto, en las redes sociales están que arden, a mí llevan toda la mañana mandándome mensajes, y le diré una cosa. Dicen, no, esto la ponente es ella, pero está firmado por una sala, por otros dos magistrados. Y claro, esto ya adquiere rango, y además es un auto de archivo que no cabe recurso. Sí. Yo le pregunto... Bueno, el hecho sí de que... cabe recurso. Eso digo yo, al Constitucional. Al Constitucional Eso y al es. Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y yo le porque pregunto... se han infringido muchas libertades. Entre otras, es decir, argumentar, tergiversar un hecho, y es que el esposo de la vicepresidenta no pudo salir, eso impide que... Eso está demostrando que le habían atemorizado, es decir, que había intimidación. La intimidación es una operación que excluye la violencia, porque se intimida, claro, con la violencia, pero sin la violencia se puede intimidar, y no hay cosa más intimidante que una multitud. Vamos, yo podría contar una anécdota, si me lo permites. Por supuesto. Pues mira, en la época en que la juventud iba vestida pues de una manera bastante extraña para lo que éramos mayores, pero que eran muy buenos chicos, es decir, pues un conjunto de chicos iba paseando por la noche,
por un barrio de Madrid, y con ellos se cruzó una señora de 60, 70 años. Y lo primero que hizo, sin más, es ofrecerles el bolso. Claro. Ellos no iban a por el bolso, se lo devolvieron y la tranquilizaron. Pero el hecho de ver una multitud hostil intranquiliza a cualquiera. Bueno, pero señor Mendizábal, a ver, varias cuestiones que me parecen de una gravedad extrema, ¿no? Yo creo que en España ahora mismo hay una inseguridad total. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha dado la razón a un juez que dijo que era ilegal unos scratches, un acoso, odio lo de los scratches y ya hasta lo adoptamos. Dijo que era que no se podía permitir en los domicilios de 2 diputados, se dijo que eso no podía ser. Y el Tribunal Superior lo ratificó diciendo que se estaba tratando de una perturbación desproporcionada del derecho a la intimidad personal y familiar. Esto dijo el Tribunal Superior. Bueno, pero una de las cosas que dijo es esto. En Madrid dicen lo contrario, pero hemos encontrado, buscando aquí argumentos jurídicos, que ya hace años el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco también ratificó que no se podía ir al domicilio particular entonces de un alcalde socialista, que iban a protestar los funcionarios a su casa, y que el Tribunal Supremo avaló la prohibición de ir al domicilio. ¿Cómo es posible que, habiendo una sentencia del Supremo donde dice que no se puede ir al domicilio particular de ningún cargo público a violentar ese derecho a la intimidad? ¿Cómo es posible que se produzcan esas sentencias y que se diga no, es que no tiene capacidad de recurso? Primero, porque por su propia naturaleza la jurisprudencia no sería jurisprudencia si no se contradijera. Y en segundo lugar, porque nuestro ordenamiento jurídico no rige el principio que en latín, y los juristas en los latinicultos llamamos stare decisis, es decir, estar a lo resuelto, que rige en el sistema anglosajón. Aquí cualquier juez, según la propia jurisprudencia del tribunal, puede separarse razonándolo no solo del criterio del Tribunal Supremo, no solo del criterio del Tribunal Constitucional, sino de su propio criterio anterior. ¿Qué ocurre? Que naturalmente, si las cosas funcionan con cierta normalidad, lo que no siempre ocurre es que cuando esto llega al Tribunal Supremo, si llega, lo revocan, lo casan. Digo yo que en este caso irán al Constitucional. A mí me gustaría que fueran al Constitucional y si no, a Estrasburgo. Bien, pues ese sí es el recurso que cabe, porque se dice todo el rato, no hay recurso, sí cabe recurso, ya lo tienen, al Constitucional, a Estrasburgo. Quiero que vean a la presidenta, a la que fue presidenta de la Comunidad de Madrid, yo es presidenta del PP, que esta mañana iba a una radio, a Es Radio, y decía cosas como estas sobre la sentencia, sobre el auto de archivo de esta juez y sobre el hecho de que haya sido designada por la vía digital y los peligros que eso entraña. Véanla. Que me tiene sublevada. Jueza que ha decidido que los scratches no son acoso. Yo lo que espero es que el señor ministro de Justicia, que tiene en trámite un proyecto de ley de enjuiciamiento criminal y yo creo que una modificación del Código Penal, deje bien claro que este tipo de autos no se pueden producir. Esta señora jueza resulta que ha sido asesora de todos los ministros de Justicia del PSOE. Y cuando lo era de Viviana Ido, protestó porque habían puesto unos carteles las antiabortistas o algo así diciendo que era un acoso brutal a la pobrecita Viviana Ido. Y ahora 200 personas rodean el domicilio de la vicepresidenta del gobierno, que tiene un niño pequeño, que no puede salir a la calle y dice que es una expresión democrática. Si yo tuviera un partido con unas juventudes, las habría disuelto, pero si lo tuviera, todos los jueces de Madrid, pero todos, tenían 20 tíos de las nuevas generaciones democráticamente ¿Crees que debo enviarles a casa de la jueza Valdecabres? Pues te diré que ayer lo pensé.